Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El conflicto de Gaza vive una vez más una de esas paradojas que revelan hasta qué punto la política internacional se mueve entre declaraciones solemnes y realidades muy distintas y brutales sobre el terreno. El ministro de Exteriores de Israel asegura que su país aceptaría la propuesta de alto el fuego lanzada por Donald Trump. Una afirmación en principio positiva que abre la puerta a una tregua después de meses de violencia sin fin. La paradoja es evidente. Al mismo tiempo que se pronuncian estas palabras, Israel sigue ocupando barrio tras barrio, avanzando en la toma completa de la ciudad de Gaza. ¿Cómo se concilia entonces el lenguaje de la paz con la práctica de la guerra? Lo primero, es fundamental entender que aceptar un alto el fuego no implica, desde luego, no necesariamente renunciar a los objetivos estratégicos de una de las partes. Para Israel el alto el fuego puede ser leído como una pausa táctica, una forma de ganar legitimidad internacional y en paralelo seguir haciendo una presión máxima sobre los gazatíes. El mensaje es claro. Se quiere dialogar, pero seguimos forzando las condiciones sobre el terreno. Esa dupla es la que revela las verdaderas intenciones. La contradicción entre palabra y acción es más chocante, sin embargo, cuando se coloca en el contexto de la política que sigue, en este caso Donald Trump. Su propuesta de alto el fuego se vende como un gesto de mediación, de capacidad de negociación, de diálogo. Pero sus asesores, sus ideólogos más influyentes, se cita muy a menudo en este asunto, como en otros, a Curtis Yarvin, defienden visiones radicales cercanas a un rediseño autoritario de la política y de la sociedad, en la que la fuerza y la dominación son las claves de un nuevo orden para Gaza. Es decir, la aceptación de ese alto el fuego bajo esa óptica no buscaría tanto detener la violencia como administrarla. Convertir en un instrumento de negociación esta coyuntura bajo la sombra de una coerción final. Sobre el terreno, Gaza se enfrentaría en ese caso a un escenario de expulsión masiva y el eco histórico es evidente. Nos remonta al siglo XX, no es que se inventaran en el siglo XX las deportaciones masivas, ni mucho menos, pero fueron una de las señas. El siglo XX está marcado por episodios de limpieza étnica y desplazamientos forzados en muchos países. Sería, eso sí, para la comunidad internacional del siglo XXI un fracaso ético de primer orden. Es evidente también que hay un dilema moral que se agranda cuando la estrategia de seguridad implica arrasar un territorio y obligar a su población a marcharse. No se trata de una guerra de ejércitos, se trata en este caso de la supervivencia de un pueblo. Y claro, cuando se pone en paralelo como si las dos partes fueran un ejército, se entra en una suerte de cinismo político difícilmente defendible. El riesgo de que los gazatíes sean expulsados masivamente lo que abre es un abanico de consecuencias geopolíticas relevante. Sin ir más lejos, para los países del entorno. Para Egipto, una presión en el Sinaí tremenda. Para Jordania, pues se rememorarían viejos fantasmas que además acabaron de forma violenta cuando se intentó poner fin a los enfrentamientos con los refugiados palestinos en la propia Jordania hace ya muchos años. Para Europa sería un desafío migratorio, si es que algunos recalarán aquí, y para el conjunto del mundo árabe sería la confirmación de que la causa palestina sigue siendo un elemento desestabilizador y cuando menos, si no desestabilizador para esos países, sí una mancha en su conciencia musulmana y de comunidad musulmana. La propuesta de Trump, además, hay que leerla en clave más amplia, porque sabemos que su estilo no es el de un pacificador clásico, ni mucho menos. Él busca imponer sus condiciones, modelar la realidad según lo que nos ha vendido, la narrativa que nos vende. Y claro, cuando sus pensadores defienden que la democracia liberal es un sistema agotado, que la autoridad fuerte y centralizada es la única vía para garantizar el orden, pues te das cuenta de que el alto el fuego no es sino un paralelo ahora mismo con una herramienta de lo más básica. Sería una excusa, no un fin en sí mismo. La pregunta incómoda aquí en este caso es ¿qué papel juega la comunidad internacional ante este escenario? Evidentemente Europa es incapaz de articular una voz única, nunca lo es. Vemos como tampoco tiene la capacidad militar para intentar presionar de alguna manera. Naciones Unidas, como tantas otras veces, es un instrumento absolutamente bloqueado, ya obsoleto, con ese Consejo de Seguridad y la capacidad de veto de sus 5 miembros queda paralizada cuando se trata de tomar decisiones graves e importantes en un conflicto relevante como este. Por eso es importante centrarse en las propuestas más controvertidas del equipo de Trump y sus pensadores. Son inquietantes porque cuando se teoriza abiertamente sobre sistemas políticos que no requieren de legitimidad popular, como es el caso de lo que se propone, cuando se plantea que las élites tomen decisiones sin control de nadie, deja de ser lo que puede pasar en Gaza una anomalía para ser un laboratorio. No hay más que recordar, volviendo a Yarvin, esa corporación, ese Gaza 2.0 en el que nos olvidaríamos ya del Estado
Estado-nación surgido en el siglo XVIII, o por lo menos modernamente conocido a partir de entonces, no habría un Estado de Derecho, no habría garantías, no habría separación de poderes, simplemente sería un territorio empresarial gobernado como una corporación. Ahí es nada, ¿no? Con una cierta gratificación para los gazatíes que se fueran, acciones de esa corporación Gaza 2.0, pero desde luego ¿eso en qué lógica de respeto de los derechos del ciudadano entra, de la soberanía nacional? Puede ser la compuerta, si se abre, para repetirlo en otras naciones que sean lo suficientemente vulnerables como para que otras potencias determinen que tienen que dejar de ser ya un Estado-nación y que van a ser una suerte de empresa dirigida, no se sabe muy bien por quién. El hecho es que lo que parece que vemos es que este siglo XXI no está siendo para nada mejor que el siglo XX. Estamos olvidando lecciones de la historia, estamos repitiendo errores y al final, pues lo que viene novedoso, como es todo lo relativo a esas propuestas en torno a Gaza desde los entornos ideológicos de la Casa Blanca, pues no parece que sea mucho más halagüeño que lo que nos remite al siglo XX, así que ni lo antiguo ni lo moderno. Veremos cómo se consuma esa situación, hacia dónde evoluciona Gaza, hacia dónde van los gazatíes, que al final los seres humanos es la parte más relevante que tenemos sobre la mesa, y veremos si no tenemos que arrepentirnos de esa manga ancha que tienen ahora mismo y ese absoluto pensamiento libre en torno a las organizaciones de los territorios, si no tenemos que arrepentirnos a futuro. Al final ya lo iremos viendo, pero en cualquier caso estamos ante un punto de inflexión que puede cambiar para siempre la soberanía territorial y los estados-nación. Vamos a hacer un alto en el camino, un pequeño tiempo para publicidad. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco y a la vuelta sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.